Hey, ¿qué tal chicos y chicas? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Como todos saben, el día 20 de junio hablamos sobre la nueva actualización de Blood Strike, sus eventos, mejoras y sus nuevas skins legendarias que por cierto están muy épicas, las cuales para las personas que no saben las puedes conseguir completamente gratis solo con jugar el juego. Y si tú pensaste que eso sería todo, como todos nosotros que pensamos lo mismo, déjame decirte que estamos muy equivocados, o eso es lo que creemos. Y la única razón, mi queridísimo amigo, es que Blood Strike agregó unas partes sorpresitas en esta actualización que nadie o todavía nadie se ha dado cuenta, como por ejemplo el caso que sería el nuevo botón para acostarse, que sería un nuevo movimiento que estarían agregando próximamente al juego, y muchas demás cosas igual de épicas que estaremos viendo en este video titulado las 5 operaciones que necesita activar en Blood Strike. Pero antes de empezar con el video, déjenme decirles que mi amigo Jaxis está ya a la mitad de llegar a la meta de los 5000, bueno, de los 1000 suscriptores. Y al momento de romper esa meta estaremos regalando 10 pases de batalla. Así que crack, apoya a mi amigo Jaxis, que podría ser uno de los ganadores. Y bueno, empezaremos mostrando el nuevo botón de acostarse. Pero antes de mostrárselos, les pido un total concentración a lo que les diré en este momento, ya que es de suma importancia. Una broma solamente sería que por los momentos este botón no está habilitado para poder utilizar en el campo de batalla, pero lo tendremos disponible en futuras actualizaciones, o a lo mejor podría estar llegando mañana mismo. Este botón, para las personas que no saben, ya está habilitado dentro del juego en las betas, bueno, en las primeras betas del juego, y no entiendo la razón de por qué lo quitaron. No entiendo, tal vez fue porque como cambiaron el relieve del juego, porque antes era un poquito como más oscuro y ahorita como más brillante, y pensaron que bueno, lo vamos a quitar porque vamos a hacer unas mejoras, y creo que las mejoras ya están. Así que bueno, próximamente ya tenemos este botón y va a estar demasiado épico porque va a estar cambiando las mecánicas completamente del juego. Por el momento, la única manera de poder apreciar este botón tan pedido por todos nosotros es en la parte de controles y en el segmento de HUD. En mi opinión, este nuevo botón estaría revolucionando, como ya había dicho, todas las mecánicas del juego completamente. Solamente me gustaría agregar que el relieve del suelo de Blood Strike sea más dinámico, o que los arbustos sean más voluptuosos o más espesos los colores, para poder aprovechar estas mecánicas en un 100%. ¿Campero? No, broma. En fin, pasaremos a una nueva opción que, aunque no creas, esta opción te ayudará mucho al momento de estar en PvP, ya que estarías dando más campo de visión al momento de utilizar la mira. Esta opción se encuentra en la parte de ajustes fáciles y se llama transparencia de botones, que como bien dice su nombre, hace que al momento de usar la mira o usar el minimapa, los botones sean más transparentes de lo común. Esto fue implementado para que bueno, nos concentremos más y tengamos más campo de visión, ya sea al utilizar la mira o utilizar el minimapa del juego. Se me hace una opción extraordinaria que nadie pidió, pero bueno, que son innovadoras dentro de un juego. ¿Qué piensan ustedes? Ahora ha llegado el momento de hablar de lo más épico que fue liberado en esta actualización, que nos estaría ayudando a todos nosotros al momento de hacer un PvP con nuestros enemigos, y sería la opción de principiantes, que ya fue liberada, o eso es lo que pienso, porque yo también pienso que es un bug. Bueno, esta opción, para las personas que no saben, solamente puede ser utilizada por las personas de diamante para abajo, pero Blood Strike echó de ver que necesitamos más esta opción en el rango alto, sino en rango bajo. Solamente falta adaptarse a este nuevo cambio y seguir mejorando para no quedar muy abajo de la tabla de clasificación, porque seguramente las partes clasificatorias serán más difíciles de lo normal después de ver este video. Y para activar esta opción, o bueno, este bug, sería que primero tendrías que activar la opción de principiante antes de iniciar las partidas clasificatorias, porque de lo contrario te va a salir el error que no lo puedes utilizar. Así que se puede decir que es un bug y una opción que sí se puede utilizar. Y no sé cuántas veces dije opción, pero bueno, qué carajo. En fin, por último pero no menos importante, no sé a ti si te pasa que tus compañeros o amigos pasan marcando los objetos como que si fuera el fin del mundo y fuera lo único que pudieran hacer. Bueno, en mi caso me fastidia mucho esto, estar escuchando ese sonido de tim tim. Así que Blood Strike nos le dio la mente a todos nosotros. En este caso ya habilitó la opción para poder desactivar estas opciones dentro del juego. Gracias Blood Strike por todo lo que estás haciendo por nosotros. Y bueno chicos, el video que debería de haber tocado el día de hoy no era este, sino que era otro sobre mostrando mi clase de la P90, o la mejor clase de la P90 a petición de una personita. Pero este tema se me hizo de suma importancia para todos nosotros, así que la mejor clase de la P90 la dejaremos para el día de mañana, o tal vez para pasado mañana, porque también mañana tengo pensado subir un video súper épico que bueno, va a estar demasiado épico. Así que recuerden suscribirse, activar la campanita, darle me gusta al video para estar atentos a mis próximos videos y que YouTube se los recomienda a todos ustedes. Recuerden que los amo mucho, mi nombre es Nova y nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima.
Chao. Ah, por cierto, se me había contado, bueno, se me había olvidado que lo va a dar con gameplay, pues, para llegar a los 8 minutos y que Plot Strike no me diga nada, porque de lo contrario me echan del trabajo. Chaito.